Dios os bendiga, buenos días. Vamos a hacer una oración, si os parece, para que el Señor pueda encontrar buena tierra en esta mañana. Esa tierra que está en nuestro corazón. Podemos tenerla dispuesta o tenemos que prepararla. Así que hacemos una oración para preparar nuestros corazones. Vamos a quitar cualquier cosa que esté ahí estorbando, ¿verdad? Si tienes un pedrusco, a lo mejor de una mala experiencia que no olvidas, quizá un resentimiento, puede ser. Alguna cosa que esté ahí molestando, que no deje que la semilla penetre y dé fruto. Vamos a removerlo, vamos a quitarlo con oración. Señor, te damos las gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí, Jesús, de estar atentos a tu palabra y poderla recibir con gozo. Pero no queremos solamente ser oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Que en esta mañana nuestro corazón esté libre para que tú puedas plantar la buena semilla y que tú nos puedas dar las fuerzas necesarias para seguir adelante y llevar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. En esta mañana me gustaría compartir con vosotros algo acerca de la necesidad que todos tenemos de afrontar la vida con ventaja. Sabes, muchas veces la vida nos ha dado duros golpes. Yo creo que nos pasa a todos, de una forma u otra, ¿verdad? Algunas veces los golpes vienen del mismo lado y sabemos muy bien lo que significa. Otras veces, pues vienen por otra circunstancia, por otra situación. Pero sea como sea, todos estamos en el ring, se dice, ¿verdad? Y de alguna forma pues nos vamos a ver afectados, los golpes nos van a afectar. Ahora, ¿cómo podemos afrontarlos con ventaja? Sabes, en la psicología clínica se dice que el problema no es tanto la circunstancia que atraviesas como la capacidad que tengas para superarla. Y de eso se trata, porque circunstancias adversas las tenemos todos, pero no todos tenemos siempre la capacidad para afrontarlas y superarlas. La ventaja principal que tenemos los cristianos, por supuesto, es el Señor, que está en nosotros. Pero si nos fijamos en las palabras de Jesús, vamos a encontrar que Jesús nos quiere dar esa ventaja. ¿Cómo? Siendo capaces de mantener su paz. No nuestra paz, porque como humanos somos frágiles y podemos perderla. Hemos vivido unos años muy recientes donde el mundo parecía haberse vuelto loco. Todo el mundo perdió su paz. Quedó atemorizado por las noticias, fue presa fácil del miedo. ¿Qué significa eso? Significa que perdió la paz. La pequeña paz que pudiera tener desapareció. Cuando perdemos la paz, estamos en desventaja. Cuando perdemos la paz, nos hacemos débiles. Es fácil asustarnos, es fácil descarriarnos, es fácil conducirnos lejos de Dios, lejos de la verdad, porque no tenemos paz.
Y entonces tampoco tenemos el fundamento para la pelea. No tenemos el fundamento para encarar la adversidad. No tenemos, lo llamamos la gracia, para mantenernos firmes. Y esto es imprescindible. Así que en esta lucha de la vida tenemos que entender esta verdad, esta realidad. Dios nos quiere dar ventaja. Amén. Sabes, muchas veces perdemos la paz por circunstancias que se escapan de nuestro control. En Mateo capítulo 8 encontramos ese pasaje de la barca en medio del mar de Galilea. Y todos lo hemos escuchado en más de una ocasión, ¿verdad? Jesús les dice, también está escrito en Lucas 8 y Marcos 4, Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Estaban en una orilla del mar de Galilea y Jesús quería ir a la otra parte de la orilla. Así que se metieron en la barca y acababan de ministrar, acababan de servir a mucha gente. Jesús estaba agotado y se recostó y se durmió. Y atravesando ese lago grande que es el mar de Galilea, comenzó a soplar un fuerte viento. Las olas se elevaban y amenazaban la barca, porque comenzaron a llenar la barca de agua. Y ya sabéis lo que pasa cuando una barca se llena de agua. Ya deja de flotar. Así que los discípulos comenzaron a sacar agua, a achicar, ¿verdad? Tanto como podían, tan rápidamente como podían, pero no era suficiente. Con el movimiento, las olas tenían también más fácil el penetrar en la barca. Así que en vez de superar la situación, estaban perdiendo. Estaban en un ring con un adversario que les podía. Aquel mar movido, conmovido, removido por las olas, que no paraba de azotar la barca. Por más que lo intentaban, no lo conseguían. Así que nos dice el Evangelio que se anegaba, se hundía. Ya empezaban a ver que tendrían que salir a nado de allí o perecer en la tormenta. Jesús estaba durmiendo. El contraste entre los discípulos frente a esa gran adversidad y Jesús estaba claro. Cuando el Evangelio nos narra esta situación, encontramos a 12 hombres luchando, bueno, no sé si iban los 12, pero por lo menos unos cuantos hombres, luchando contra la tormenta, y Jesús descansando, en paz. ¿Podemos ver la situación? La tormenta era la misma, ¿o no? Las olas del lado de Jesús no estaban tranquilas. No es que los discípulos estaban peleando en la otra parte, ¿verdad? Porque las olas les atacaban a los discípulos. No era así. Les atacaban a todos. Pero había una clara diferencia entre los dos, entre los discípulos y Jesús. ¿Qué hacía la diferencia? La paz. Y de bueno es que Jesús no se estaba enterando. Así que van rápidamente a Jesús a despertarle. Jesús, despierta, ¿no te importa que nos ahoguemos? Claro, en su desesperación lo único que salía de ellos era una queja. Y ese es el primer factor que nos hace perder. Cuando tenemos un adversario que tenemos que combatir y nos ponemos a quejarnos, pues ya le estamos dando la ventaja.
porque ya estamos confesando que estamos en inferioridad de condiciones y que nos va a vencer. ¿Te acuerdas cómo lo peleó David contra Goliat? ¿Se quejó él? ¿No? ¿Estaba en desventaja? Aparentemente sí. El adversario era mucho mayor. No había comparación. Pero David nunca se quejó, todo lo contrario. Proclamó la victoria. Él tenía paz. Sabía que Dios estaba con él. Él tenía ventaja. Seguramente Goliat pensaba, la ventaja es mía, está claro. Este viene aquí con un palo pensando que me va a hacer daño. Y yo vengo aquí dispuesto a convertirlo en fiambre y merendármelo esta tarde. Eso es lo que estaba pensando Goliat. ¿Quién es este pequeñajo para venir a pelear conmigo? Pero David tenía el secreto de la paz. El Señor está conmigo. Y porque está conmigo, Él me dará la victoria. Los discípulos no estaban pensando en eso. ¿Te imaginas que los discípulos se hubieran sentado tranquilamente diciendo: Jesús está con nosotros, no se va a hundir la barca? Vamos, sopla. A nosotros no nos vas a asustar. Creo que las olas habrían parado. Habrían dicho: con esto no podemos. Con la fe de esta gente no hay manera. Pero no era la reacción de ellos. Y todos estamos expuestos, cuando nos vemos en inferioridad de condiciones, en circunstancias que nos superan aparentemente, todos estamos expuestos a entrar en pánico. Vivimos tiempos peligrosos, difíciles, y no nos lo podemos permitir. No podemos permitirnos entrar en pánico. Al contrario, tenemos que ser capaces de poner nuestros ojos en el Señor y confiar en Él. Claro, los discípulos tenían allí a Jesús, así que la oración de ellos era más fácil. Tenemos aquí a Jesús. Pero la actitud no era tan buena. Así que sacudían a Jesús. ¡Despierta! ¿No te importa que nos hundamos? Y cuando Jesús despierta, yo creo que ya tenía un ojo abierto y estaba esperando a ver qué decían, qué hacían los discípulos. Bueno, es mi versión, no necesariamente era así. Pero a mí me da la impresión de que Jesús estaba pensando: voy a aguantar un poco más a ver cómo reaccionan. Porque cuando se levanta, dice: ¿qué os pasa? ¿Dónde está vuestra fe? Y entonces le ordena al mar que se calme. Y efectivamente el mar, las olas, los vientos, todo lo que estaba envuelto en la tormenta se detuvo. Bueno, eso pareció darles más miedo todavía. Porque, ¿qué estaba pasando allí? ¿Quién es este?, decían. Algunos todavía no tenían claro quién era Jesús. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. No tenemos claro el Dios que tenemos. Y a veces, cuando vienen las grandes dificultades, ni nos atrevemos a mirar a Dios, porque seguramente la percepción que tenemos de Dios es que no es tan grande, es más pequeñito. Y quizá no pueda con esto, Él tampoco. O peor todavía, quizá no quiera hacerlo, quizá no se preocupe de mí, quizá no le importe mi vida. Y eso lo que hace es provocar más temor. Todos esos pensamientos negativos se levantan en nuestro interior
a favor del enemigo. ¿Por qué? Porque es el enemigo el que los va a poner ahí. Y si no nos plantamos firmes, si no confiamos en Dios, no tendremos paz. Isaías había dejado un versículo que todos deberíamos de memorizar. Está en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás, dice Isaías, tú al Señor guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento persevere en ti, porque en ti ha confiado. Y entonces encontramos que ese es el secreto de la paz. De alguna manera, los discípulos estaban aterrorizados porque se habían olvidado del Dios que tenían, se habían olvidado de quién estaba en la barca, quién estaba en sus vidas. Y al no contar con esa fe, con esa confianza, el enemigo estaba venciéndoles. ¿Cómo? Por medio del temor, por el miedo, por el terror. Satanás es un terrorista y va a utilizar el terror para vencer, para salirse con la suya, para derrotarnos. Así que los discípulos tuvieron que aprender esta lección. Cuando estoy en medio de una circunstancia que me supera, tengo que recordar que tengo un Dios insuperable. Tengo que recordar quién es Dios, quién es Jesús. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero se nos olvida, ¿verdad? Especialmente cuando empieza la tormenta, cuando vienen los vientos, cuando las circunstancias se ponen complicadas, difíciles. Y la mayoría de la gente corre en busca de alguien que les ayude y se olvidan de su Dios. Lo hemos visto estos 2 años, día tras día, cómo la gente, en vez de acudir a Dios, ha acudido al centro de salud. Y ya sabemos para qué. Es la realidad. Nos guste o no nos guste. Llegó la tormenta, llegaron los vientos, llegó el miedo. Y la propia Iglesia se olvidó de Dios. Se olvidó que Jesús iba en la barca. Y fue derrotada por el temor. Es triste, pero es una realidad y nos va a volver a visitar. Nos van a venir las circunstancias difíciles, complicadas, problemáticas, tormentas en la vida, porque Dios quiere que aprendamos esta lección de una vez por todas. Jesús está con nosotros. Dios está con nosotros. Y debemos de ser capaces de confiar hasta que la paz nos inunde. Y los temores huyan. Son los temores los que tienen que huir, no la paz. Es el enemigo el que es derrotado. Y es muy triste cuando somos nosotros los derrotados. Así que Dios nos quiere enseñar esta lección. Si las circunstancias te superan, acuérdate que Dios está contigo. Y confía en Él. Y Él hará. Eso es lo que nos dice la Escritura. Confía en Él y Él hará. En otras ocasiones, lo que encontramos es que los discípulos van a perder la paz no por una situación que les afecte a ellos directamente, sino por la frustración que tienen de no poder ayudar
a alguien que lo necesita. Ese también es un enemigo. Es una circunstancia difícil. Cuando tú ves que hay un ser querido, un amigo, un vecino, alguien que está tremendamente, terriblemente necesitado, que es cuestión de vida o muerte, y tú quieres ayudarle y no puedes. ¿Te imaginas la frustración si tuvieras un hijo que está en peligro de muerte y no le puedes ayudar? Por más que quieras, no le puedes ayudar. También podemos entrar en pánico, ¿o no? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, nos cuenta cómo, después de haber subido al monte a orar, Jesús y 3 de sus discípulos, y después de haber revelado su gloria, Jesús había querido mostrar quién era para ellos, quién era en realidad. Y de pronto se estaba transformando en lo que era el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y que lo que en realidad había dentro de Jesús era el mismo Dios. Y Él estaba manifestando allí su gloria en aquel monte. Y los discípulos estaban anonadados, no sabían qué hacer, no sabían cómo tomar todo aquello. La cuestión es que, pasado el episodio, volvieron. Descendieron del monte y se encontraron un panorama. Estaban los discípulos, el resto de los discípulos, y estaba un padre que había traído a su hijo, el cual le tenía desesperado. Porque nos dice el Evangelio, un espíritu inmundo le atacaba al muchacho y continuamente le estaba arrojando al agua para ahogarle o al fuego para quemarle. Estaba haciendo cualquier cosa por acabar con el chico, por destruirle. El padre estaba desesperado y lo había traído para que Jesús lo viera, y Jesús no estaba en el monte, pero estaban allí los discípulos. Así que Él estaba llevando a los discípulos la causa. Mira, este es el problema que tengo con mi hijo, estoy desesperado. Y los discípulos lo intentaron. Intentaron echar aquel espíritu inmundo, pero no se iba. El ataque continuaba. El niño o el joven, el jovencito, seguramente era un adolescente, estaba entre la vida y la muerte. Aquel espíritu quería matarle, quería ahogarle de alguna forma, quitándole la respiración, quizá, haciendo lo posible por destruirle. Y el padre ya tenía la experiencia de haber tenido que buscar socorro, ayuda por todas partes, a ver quién pudiera sacarle de aquella circunstancia. Los discípulos lo intentaron. No sabemos cómo. Imaginamos que le hablarían al espíritu inmundo para que se fuera, pero no se iba. Para que se detuviera el ataque, pero no se detenía. Me puedo imaginar a los discípulos desesperados también. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Qué problema tenemos? Porque ya antes nos hemos encontrado con demonios y los hemos echado en el nombre de Jesús y se han ido. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué nos pasa? ¿Sabes? Cuando vas a echar fuera un demonio y no se va, tienes que mantener tu paz.
Porque si comienzas a entrar en temor, entonces olvídate de echarlo. Te está ganando la partida. Esa es su guerra. Paz o temor. Victoria o derrota. Los discípulos estaban siendo vencidos. Así que cuando Jesús intervino y echó a aquel demonio, enseguida los discípulos vinieron a él. Jesús, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué nosotros no hemos podido? Estaban preocupados porque seguramente no habían experimentado aún esa derrota. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y entonces Jesús les tuvo que explicar: os ha fallado la fe, os ha fallado la confianza, habéis caído en el temor, le habéis dado ventaja al enemigo. En vez de seguir confiando para tomar autoridad desde la paz, os habéis dejado atemorizar. Pero si pudierais guardar la paz y la confianza, no solamente haríais esto, haríais cosas que no imagináis. Podríais ordenar a un monte que se moviera de su lugar. Nada, dice Jesús, os será imposible. Sabes, muy pocas veces los cristianos nos damos cuenta, muy pocas veces caemos en la cuenta de que la diferencia la hace nuestra confianza puesta en nuestro Dios. Somos muy susceptibles. Nos dejamos llevar por las emociones. Nos asustan las situaciones y perdemos la paz. Dejamos de mirar al Señor. Dejamos de confiar en Él. Y a consecuencia de eso el enemigo comienza a tener ventajas sobre nosotros. ¿No nos dice la Escritura en Santiago: someteos pues a Dios? Someteos pues a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Significa entregarse a Dios. Y cuando tú tienes tu mente, tu corazón, todo tu ser entregado a Dios, estás en el mejor lugar posible. No hay nada como estar en las manos de Dios. No hay sitio más seguro que saber que estás en las manos de Dios. Y cuando sabes que estás en las manos de Dios, la paz comienza a llenarte. Te llenas de paz. Y en ese momento eres invencible. Porque el enemigo, para vencerte, tendrá que quitarte esa paz. Tendrá que cambiar tu confianza por miedo. Porque ese es su territorio. Son las tinieblas. Es la diferencia entre el día y la noche. El miedo, el temor, es la noche. Y ahí opera el enemigo. Ahí sale el depredador en busca de su presa. Y la paz y la confianza plena en Él es el día. Y el enemigo no vendrá. Y si viene, podrás resistirle. Esto es lo que dice Santiago en el capítulo 4. Someteos pues a Dios, dice el versículo 7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
De vez en cuando recordamos aquella vez que nos llamaron. Estábamos, mi esposa y yo, en el culto hace años y vino alguien rápido para buscar al pastor. ¿Dónde está el pastor? Que quiero hablar con él. Y salgo, dice, estoy desesperado, mi mujer está poseída y no hay manera de calmarla, está hablando de una manera, con una voz que no es la suya, de una forma que estamos asustados, desesperados, no sabemos qué hacer. Y recuerdo cuando subíamos hacia el piso y salíamos del ascensor hacia el pasillo, tenían la puerta abierta y tan pronto abrimos la puerta del ascensor comenzaron las voces de aquel demonio que estaba en aquella mujer joven que gritaba, ¡que no entren! Ya sabía que íbamos para allá. ¿Por qué lo sabía? Pero estábamos dispuestos a confiar en el Señor y tener paz. Íbamos a entrar y entramos y el demonio se fue. Si no tenemos paz y confianza frente a las circunstancias, no venceremos. Seremos vencidos. Nos podrán y el enemigo se saldrá con la suya. Y si puede, nos destruirá. Ese es su propósito, destruir. Así que más nos vale aprender. Jesús les dice a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Cuando estaban en la barca. Y cuando no podían con aquel espíritu inmundo, les dice, por vuestra poca fe. Y tenemos que asumirlo. En circunstancias difíciles es donde se prueba nuestra fe. Es fácil tener fe cuando todo nos va bien. Cuando todo nos sale a pedir de boca. Cuando tenemos trabajo, cuando las circunstancias parecen a nuestro favor. Cuando los vientos soplan para que nosotros vayamos deslizándonos con total suavidad. Entonces es fácil tener fe. Pero no engañamos al enemigo. Él nos probará. Él vendrá al ataque. Y entonces se revelará si nuestra fe es real o es solamente algo mental que no ha calado en lo más profundo de nuestro ser y no estamos confiando en Dios como deberíamos. ¿Cómo vamos a afrontar una gran tribulación? ¿Cómo vamos a afrontar persecución? ¿Cómo vamos a afrontar adversidades tremendas que nos pueden llegar? ¿Con el miedo? Sin duda que no. Y Dios nos quiere enseñar la actitud necesaria para derrotar al enemigo. ¿Sabes? Cuando Jesús, lo leemos en Mateo 26, cuando Jesús sabía que le iban a entregar, entonces Él llamó a los discípulos para celebrar la Pascua. Era un momento crítico. Él lo había dicho muchas veces, vamos a ir a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los gentiles y le matarán. Y al tercer día resucitará. ¿Sabes? Esto era parte de la enseñanza de Jesús. Porque de vez en cuando se lo recordaba a los discípulos. El Hijo del Hombre va a entregar su vida. Es más, Él llegó a dar detalles de cómo iba a ser. Pero los discípulos no les encajaba, no les entraba en la cabeza. No era la idea que ellos tenían de su Mesías. Al contrario, en medio de esa circunstancia,
Los discípulos se estaban peleando unos con otros a ver quién iba a estar a la izquierda y a la derecha de Jesús cuando comenzara a reinar, porque ellos también querían ser mandamases. Querían tener una posición de autoridad, querían estar a la cabeza, querían ser los primeros. Y Jesús les tenía que enseñar, si quieres ser el primero, ponte en la cola. Si quieres ser el que gobierne, comienza a servir a todo el mundo. No, de ninguna manera, no es el propósito de Dios inflar nuestro ego. No es el propósito de Dios hacernos famosos para que podamos presumir. El propósito de Dios es hacernos hombres suyos, mujeres de Dios. Gente que le conoce a fondo. Y porque le conoce, como leemos en Daniel capítulo 11, versículo 32, en medio de la acción del anticristo, cuando él está engañando al mundo entero, cuando él está seduciendo a las naciones, cuando todos están doblegando ante él, nos dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mientras las naciones están cayendo por el terror, no lo dudéis ni un momento, todos los que sigan al anticristo lo harán aterrorizados. Porque el enemigo solamente puede vencer a la humanidad desde una posición de ventaja y para eso los tiene que atemorizar. Pero el pueblo que conoce a su Dios es diferente. El pueblo que conoce a su Dios no se deja llevar por el miedo. No importa lo que diga la televisión, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga la ONU o la OMS o quien sea. Nuestro Dios es mucho más grande. Nuestro Dios es Dios, el creador de todas las cosas, de lo que se ve y lo que no se ve. Es el Rey eterno. Su dominio es para siempre. ¿De quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿No leemos eso en el Salmo 27? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego va a añadir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confiado, en paz, en paz. La paz os dejo, decía Jesús aquella noche a los discípulos. La paz os dejo, os doy mi paz. No es la misma paz que recibís del mundo. No se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Porque los discípulos en aquella noche iban a salir despavoridos, como estaba escrito, y Jesús se los recuerda. Todos os vais a escandalizar en esta noche de mí. ¿Sabes? Cuando viene persecución es cuando somos probados. Realmente, ¿cuál es el nivel de nuestra confianza? ¿Tenemos una fe para la vida tranquila y normal? ¿O tenemos una fe a prueba de persecución? Y Jesús les advierte, todos os vais a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro, que era más impulsivo, o echado para adelante, como queramos decir,
Dice: Jesús, ¿qué estás diciendo? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dice: Pedro, tienes una autoestima muy alta. Piensas de ti más de lo que hay dentro. Porque cuando me prendan, tú me vas a negar 3 veces. No estemos tan confiados, hermanos. No, yo si viene eso, si estoy en medio de una persecución, si ya Dios me ayudará. Claro que te ayudará, si el problema no está en Dios. El problema es si tú estarás dispuesto a confiar en Él. ¿Cómo estás tú bregando, superando tus dificultades? Porque si una pequeña cosa te quita la paz, ¿qué piensas que vas a sentir cuando vengan cosas más grandes? Si un pequeño problema de tu casa, de tu trabajo, de tu vecindario, lo que sea, si un coche que pasa por al lado de forma indebida te quita la paz, Dios mío, ¿tú me dices que estás preparado para afrontar una persecución? De ninguna manera. Dios te está dando oportunidades continuamente para probar dónde está tu corazón. Si está confiando en Él o tú te estás conduciendo a ti mismo. Porque si tú vas con tus propias fuerzas, déjame decirte que ya estás derrotado. Ya eres presa fácil. Y acabamos de ver una demostración en la propia Iglesia, siendo derrotada por el temor de algo que ni se ve. Y algunos dicen que ni existe. Quiero acabar aquí. La paz os dejo, dice Jesús. Juan 14:27, si no me equivoco. Si lo quieres poner, por ahí anda. La paz os dejo, mi paz os doy. No importa. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy al estilo del mundo, no. Los saludos en la antigüedad eran de paz. Todavía en Israel se saludan con paz. Shalom. Paz. Pero la forma en que el mundo lo dice, la forma en que la gente que no confía en Dios lo dice, es simplemente una palabra. Es como cuando estornudas y te dicen Jesús. Es una palabra, hueca, sin sentido, porque no procede del espíritu, no procede del corazón, procede de la costumbre, procede de un hábito, una tradición. Y la tradición no te va a salvar, de ninguna manera. Solamente te salvará la confianza plena depositada en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra salvación y no hay otra paz capaz de enfrentar al enemigo. Por eso Jesús se aseguró de darnos la paz. La paz es tuya, yo te la doy. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
todos los días, no de lunes a viernes, ni los fines de semana solamente, no cuando vayas al culto, o no cuando hagas cualquier obra de caridad. Esas cosas nos pueden dar paz, pero la paz de Jesús es para todos los días. No es para una ocasión, es para todas las ocasiones. Y estás siendo probado. Piensa un poco, ¿cuándo pierdes la paz? ¿Por qué la pierdes? ¿Cómo deberías de haber reaccionado? ¿Y por qué? Y Jesús terminó su frase: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solo así venceremos la adversidad. Solo así venceremos a un enemigo tan poderoso como Satanás. Solo así venceremos las mayores dificultades, circunstancias adversas, persecución, muerte, lo que sea que venga. Lo superaremos con la paz. Amén. ¿Podemos orar por esto? Señor, te damos las gracias por tu paz. Te damos las gracias por todo lo que tú nos estás enseñando en tu palabra y a través de nuestras circunstancias, de esta escuela de la vida. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando a confiar plenamente en ti, a no dejar que nada ni nadie nos aparte, nos separe de esa paz. Guía tú nuestro entendimiento, nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga.